Bienvenidos a Trends and News, el podcast que conecta marketing y nuevas tecnologías. Patrocinado por Nomad. Soy Pegu Jurado, CEO de Nomad. Estaba deseando que llegara este momento, el capítulo 0 de Trends and News. Un podcast que esperamos que sea especial y que para ello hemos invitado a José, productor, DJ, desde hace más de 20 años, especializado en música electrónica. Muy buenas. ¿Qué tal? Y bueno, este podcast los vamos a enfocar en nuevas tecnologías, tendencias de mercado, marketing y por supuesto publicidad. Queremos hacer una intersección entre la publicidad, la tecnología y en este capítulo especial la música, la producción musical, siempre con la mirada puesta en el futuro, en el presente, en el futuro y cómo puede afectar en cada uno de los ámbitos de la publicidad la tecnología, en este caso, como decía, en la música. Entonces, si te parece, vamos a comenzar con una serie de cuestiones que llevamos tiempo pues aquí a veces debatiendo y que hoy quizás nos puedas ayudar a aclararlas, también a darnos un enfoque de todo ello, ¿no? Porque cuando piensas en una marca, muchas veces piensas también en su melodía. Por ejemplo, Mercadona. Si pensamos en Mercadona, también vamos a pensar en su melodía. Esa melodía de Mercadona, Mercadona. Entonces, ¿crees que favorece una conexión emocional con la marca, la música? O sea, ¿crees que sensorialmente aporta a la marca, más allá de la vista de la marca, de la composición visual, la auditiva? Bueno, indudablemente sí. Pienso que la música al final te genera emociones, ¿no? Y te genera, pues, de algún modo un vínculo, ¿no? Con un momento, con un entorno, con una gente, con unos colores, con unos matices, con el día, con la noche, en fin. De algún modo te vincula, ¿no? Y obviamente, pues con las marcas pasa exactamente lo mismo. Una música bien enfocada, bien acorde a lo que estás intentando de algún modo vender, pienso que favorece emocionalmente, sin ninguna duda, a que todo eso se produzca, ¿no? Entonces sí, completamente de acuerdo en que de algún modo te causa una emoción y te ayuda de algún modo a involucrarte en adquirir eso que te está entrando por los ojos. Entonces, estamos de acuerdo que esa conexión emocional con la melodía, con la música, en definitiva, puede generar un recuerdo más duradero, eligiendo, evidentemente, sabiendo cuál es el público al que nos dirigimos, más allá de la marca, de la composición visual. Y para ello, ¿qué 3 ingredientes tiene que tener una pieza musical para que funcione en una marca o, si quieres, en una campaña publicitaria? ¿Qué tiene que ver más con el beat? ¿Tiene que ver más con la melodía? ¿Qué 3 ingredientes crees que deberían de ser fundamentales para la composición de una pieza para una marca o un spot publicitario, una campaña? Pues no es fácil de identificar esos 3 ingredientes. Quizás si estás, por ejemplo, enfocando una música hacia un producto para gente joven, depende qué gente joven y depende qué segmento de ese público. ¿A qué tribu social? Exacto. ¿Qué segmentación? Yo utilizaría, pues, en función de qué tipo, utilizaría pues quizás acordes mayores, ¿no? Que se sobreentiende como que son acordes que te generan más alegría,
te generan como otro estado emocional, pero siempre partiendo desde ese enfoque, ¿no? Desde la alegría. La velocidad, pues la verdad es que siempre ha ido vinculada la velocidad alta con la gente joven y va todo como descendiendo, ¿no? En función de que vamos cumpliendo años. Entonces quizás si vas hacia un público joven, yo tiraría por una velocidad alta. Y luego, siempre, en cualquier contexto y en cualquier concepto, creo que la melodía, lo que es en sí la melodía, yo no haría nada complejo, excesivamente complejo, pretendiendo con todo ello que tú retengas esa melodía. Porque tú al final puedes cantar una melodía, pero no puedes cantar una batería, por ejemplo, ¿no? Una rítmica de percusión, tú no puedes cantarlo, a no ser que tenga tonalidad. Pero lo que se te va a quedar seguro en la cabeza metido va a ser esa melodía y es lo que desde luego perdura en el tiempo. Así que yo partiría de esos 3 ingredientes y tal y como te los estoy pintando, ya te digo, en función de a quién vayas a dirigir tu producto, tu campaña, tu... Bien, entonces voy a intentar que te mojes un poco. ¿Qué estilo musical crees que sería, cuál crees que funciona mejor en una campaña publicitaria? ¿Hay algún estilo que pueda funcionar mejor que otro? Me has hablado de la tonalidad, ¿no? Que podría funcionar mejor una tonalidad pues de alegría en un público joven. Ahora, si tuviésemos que elegir un estilo musical para una campaña publicitaria, ¿cuál encajaría mejor? Bueno, esa pregunta no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil partiendo de la base de que hacia quién va dirigida esa campaña, ¿no? ¿Quieres acaparar mucho público? ¿Quieres ir a por un público concreto, un segmento de edad, un estilo? Si hablamos de intentar llamar la atención del máximo público posible, yo, no sé, en mi opinión, yo recurriría un poco a redes sociales, tipo TikTok, tipo Instagram, analizaría un poco lo que se cuece y en base a eso iría a buscar a ese estilo, o sea, a ese público con ese estilo en concreto. O sea, que haríamos un análisis, o sea, realmente podríamos interpretar que no hay un público, o sea, un estilo musical para un público concreto y que una buena fórmula sería acceder a hacer un análisis, acceder a TikTok, a Instagram, extraer información y a partir de ahí poder realizar la producción musical para la marca. O sea, bien, haríamos un análisis en las redes sociales, en concreto TikTok, que son las más, y Instagram para sacar. Me parece... Se me ocurre, se me viene a la mente también otra aplicación, otra herramienta que es que no se tiene muy en cuenta, pero que siempre me ha parecido interesante de cara a este tema, ¿no? Y es Shazam. Shazam te geolocaliza qué canción y cuántas veces se ha intentado reconocer en qué sitio. Entonces, es cierto que a lo mejor no te da un norte de una segmentación de edad, pero sí te da un norte de lo que se está escuchando, por ejemplo, aquí en Sevilla, ¿no? Y me parece súper interesante cuando tú vayas a hacer una campaña enfocada a un público súper amplio, oye, meterlo en la ecuación. Lo que la gente que está saliendo a ciertos sitios, discotecas, pubs, sitios con música y tal, desde luego está intentando reconocer esa canción o esas canciones. Y eso a ti te da un norte, ¿no? Es una manera, un termómetro, ¿no? Al final para medir todo eso. Yo creo que es interesante. Pues sí, y bueno, uniendo un poco estos usuarios de TikTok y bueno, público quizás más joven, no sé si has escuchado, evidentemente sí, y tú que has estado en festivales de música, en distintos festivales de música, no sé si has experimentado los conciertos en el metaverso o los conciertos de realidad virtual. Ha habido unos muy famosos, siguen haciéndose en Fortnite, en el videojuego Fortnite, donde han actuado J Balvin, ha actuado Eminem,
¿Qué te parecen estos conciertos y te gustaría pinchar dentro de la realidad virtual? ¿Crees que pues bueno, no recibirías tanto input del ambiente? ¿Qué te parece estas experiencias? Me para el público? parece interesante. Al final es un aporte más, yo creo. Es una experiencia nueva para todo el que lo prueba. Y yo creo que de algún modo también he sido partícipe en esta historia. No he actuado, pero desde la parte, digamos, tecnológica o del desarrollo de un proyecto así, creo que, bueno, durante la pandemia todo el mundo le dio bastante vueltas al coco y yo fui uno de ellos. Y estuve investigando en esta dirección y a punto de poner en marcha un proyecto como tal. Me parece muy bien, la verdad. O sea, me parece una experiencia más que acerca, desde luego, el formato concierto, el formato festival a personas que, por poner un ejemplo, no tienen la posibilidad de acceder por precio, por disponibilidad. A lo mejor no tienes por qué verlo en riguroso directo, ¿no? Si no lo puedes ver grabado, puedes asistir grabado. Gente pues con movilidad reducida, gente, yo qué sé, pues no sé, en 20.000 circunstancias, o simplemente por ubicación. Oye, pues no estás aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Ponte que el evento en sí fuera un concierto de J Balvin, recurriendo a lo que me has dicho antes, ¿no? Y el concierto fuera en Madrid. Y a lo mejor, pues, yo qué sé, gente por poner, de Argentina o Venezuela o yo qué sé, de donde sea, o españoles que están en Dubái, por poner un ejemplo, y no tienen la posibilidad de asistir en directo a ese concierto, porque no que exista algo así, o sea, que exista algo en modo virtual en el que toda esta gente tenga acceso a esa posibilidad. Me parece interesante mirado desde ese punto. A mí me parece muy interesante también porque el aforo crece y desde un cierto punto de vista también la calidad puede ser mayor, distinta pero mayor. Y vamos a subir un escalón más tecnológico. Vamos a pasar hemos hablado ahora mismo de la realidad virtual, vamos a pasar a la inteligencia artificial. Que bueno, que hay muchas personas que critican, sobre todo en el tema de producción musical, con el tema con Bad Bunny y toda la polémica que ha habido con Bad Bunny. Por entrar en contexto, para quien no lo sepa, un productor chileno que se hace llamar Flow GPT, ha producido un tema que además está funcionando muy bien, se está escuchando en muchas salas, pero está producido con inteligencia artificial. O sea, las voces no son las voces reales de los artistas. Y si lo escuchamos, son exactamente igual. Daddy Yankee, Justin Bieber y Bad Bunny. ¿Estás a favor o en contra de este tema? A ver, yo, si no me equivoco y si no lo malinterpreto, para mí no deja de ser un avance tecnológico. Entonces, yo siempre voy a estar a favor de cualquier avance tecnológico, siempre y cuando la utilidad que se haga de él o el fin con el que se esté utilizando sea para, de algún modo, aportar o de algún modo ayudar a todo el proceso, sea de lo que sea que estemos hablando. En este caso, si es la música, si ayuda a cortar plazos o a minimizar ciertos procesos y, yo qué sé, de algún modo, pues no sé, te permite una serie de posibilidades, el hecho de poder trabajar más rápido, pues me parece interesante. O sea, estoy a favor, pero si cae en manos de el que no tienes que caer o la finalidad con la que se está utilizando no es la oportuna, por ejemplo, ¿no? Si yo no fuera productor de música y de repente me encuentro con ciertas máquinas que me proporcionan hacer una producción musical y obtener dinero por ello, o sea, y coger esa producción y vendérsela a un artista y obtengo dinero por ello, no me parecería lícito. Es
decir, yo realmente no tengo la autoría de eso. Yo no estoy componiendo eso, yo no estoy produciendo eso. Yo acabo de escribir una serie de parámetros a una máquina y la máquina imprime. Pero realmente, volviendo al tema de la música, yo creo que estamos hablando de arte y el arte no creo que surja de una máquina que con un algoritmo genere una serie de patrones y lo podamos llamar música. No tiene un respaldo de alma, no tiene un respaldo de expresar nada. Es decir, la música al final no deja de ser una forma de expresión y una manera de contarte algo, ¿no? Y no me parece que la máquina pueda proporcionarte eso. Entonces, cayendo en manos de tal o con esta finalidad, pues no me parece una buena herramienta. Si es para ayudar, bienvenida sea, pero que esto no es, para mí no es nada nuevo, es decir, para mí ni para el sector de la música, ¿no? Pienso que antaño ya salieron softwares, como por ejemplo unos que salieron para pinchar, ¿no? Pero de hace muchísimos años, no de ahora. Es cierto que ha habido otras marcas que han sacado al mercado otros softwares hace no tanto tiempo y como que le han dado un punto más. Pero hace bastantes años salió un programita que echó a temblar a todos los DJs. Virtual DJ, no sé si... Sí. Este programita, pues ya te digo, mezclaba la música sola. Y entonces fue como, ¿se va a eliminar el puesto del DJ? No, perdona. Esto valdrá para determinados sitios. Pues no sé, se me ocurre un pub donde un DJ no tiene a lo mejor cabida porque no alcanza el presupuesto para X o porque... Bueno, pues porque no merezca la pena meter esa porque figura la música dentro sea de fondo, o esté Exacto, ambiental. entonces, le está facilitando al propietario de ese bar o al que esté trabajando en ese bar, camarero, quien sea, que la música se mezcle sola. Oye, pues me parece interesante aplicado así. Ahora, que un tío que no ha pinchado en su vida coja ese programita y se haga pasar por disjockey, pues al final no deja de ser intrusismo y al final esa persona no deja de ser un impostor. O sea, estás realmente engañando a quien le estás cobrando por eso. Entonces, visto así, claro, ya te digo que la inteligencia artificial, para mí, a mi manera de ver, viene ya de hace mucho, de muy lejos. Se ha ido aplicando en diferentes sectores y ahora parece que ha entrado como en muchos más, ¿no? Pues a tenor de esto, ¿estás utilizando a día de hoy alguna nueva tecnología que apliques en tu flujo de trabajo o en las producciones musicales, en el software? Algo novedoso, algo que te haya facilitado realmente la tarea día a día. Pero bueno, antes pues a lo mejor te llevaba una hora y gracias a esta herramienta te lleva minutos, segundos o te has ahorrado esa hora. ¿Algún sintetizador, alguna forma de crear, yo no lo sé, me invento, arpegios? A ver, sí, o sea... compresión. Sí, secuenciadores ha habido toda la vida desde que empezó la música electrónica y máquinas ha habido toda la vida desde que la música electrónica empezó a existir, ¿no? Entonces realmente no, para mí a día de hoy no hay ninguna máquina que me haya como acelerado ningún proceso ni me haya facilitado ningún proceso, pero sí es cierto que bueno, hay determinados plugins, determinados aparatitos virtuales, Sí. que no sé si pueden llegar a formar parte de la inteligencia artificial. Entiendo que sí, no sé hasta O qué nivel. automatización. ¿Algunos flujos de trabajo que hayas podido automatizar? No tiene por qué ser inteligencia artificial y te hayan ahorrado tiempo. Sí, por ejemplo, hay un plugin que te ayuda, pues, por ejemplo, a hacer acordes, ¿no? A hacer acordes de un sintetizador o de un piano, hacer acordes musicales. Entonces, sí es cierto que yo, que por ejemplo no he estudiado piano, he estudiado solfeo, llevo toda mi vida en la música, pero yo no he estudiado en un conservatorio, ni en una academia, yo no he aprendido a piano con nadie y no tengo una ejecución de un piano como la pueda tener un pianista, ¿no? Es cierto que de algún modo te facilita y te ayuda y te proporciona una idea. Tú sobre esa idea tienes que trabajar luego. No es botón y ya lo tengo hecho. Pero es cierto que de algún modo te facilita
ese proceso, ¿no? El proceso de crear un acorde o una secuencia de acordes o una armonía incluso, pero que no te, digamos, no te da el trabajo hecho. Claro. Te da una orientación y una ayuda. Hombre, nosotros en la agencia, en Noma, utilizamos cierto, es verdad, no nos hace el trabajo, o al menos de momento, pero sí utilizamos una serie de herramientas que nos permiten automatizar flujos de trabajo. Esto es importante ya no solo por la rapidez, sino también porque es eficaz y nunca falla, quiero decir. Siempre vamos a tener un mínimo de calidad gracias a que esta automatización siempre tiene un mismo inicio y un mismo final y pasa por todos los procesos intermedios. Nos ha ayudado, por ejemplo, en gestión de tareas con los clientes. Cada vez que tenemos que poner en marcha un proyecto, siempre tenemos las tareas que tenemos que desarrollar y asignación. Me refería más a eso. Y en relación, ¿crees que se podría crear algún tipo de... Estamos en un momento donde en la publicidad y el marketing cada vez todo se personaliza más. Podríamos decir que vamos hacia un punto en el que vamos a personalizar por individuo la campaña publicitaria. O sea, el impacto que va a recibir, considero que queda poco tiempo. Ese impacto lo vamos a recibir personalizado completamente. ¿Crees que podemos hacer algo en la música para que ese impacto publicitario pueda ser también dirigido o personalizado? O sea, ¿crees que podemos personalizar la música y orientarla a la campaña publicitaria? Dicho de otra manera, ¿crees que vamos a poder personalizar la música de las campañas para dirigirnos a un público objetivo? ¿Crees qué dificultades puede tener? ¿Cómo lo podríamos desarrollar? ¿Cómo podríamos segmentar y elegir una música o producir una música con herramientas como IA o por capas? A ver, yo tampoco te sabría dar una respuesta con demasiada exactitud sobre la IA porque, insisto, yo la he probado, O sea, he probado varias herramientas. A día de hoy creo que no hay suficiente tecnología o no está lo suficientemente avanzada como para crear canciones hasta ese nivel. Es decir, creando una personalización con tanta exactitud como para dar en la diana de ese público, tal y como me propones tú, pero... Ten en cuenta que la idea sería una audiencia. Tenemos una audiencia que tiene una serie de gustos medibles, cuantificables. ¿Crees que sería posible Sí. vincularlo? Sí, sí. ¿Te imaginas cómo lo podríamos...? Pues, a ver, sin duda recabando datos en las redes. Lo que te comentaba antes, yo pienso que quizás si ponen una IA a trabajar recabando toda esa información, toda esa Big Data, ¿no? Al final, del comportamiento de personas de determinada edad, en un determinado momento del año, con un determinado estilo de vestimenta y tal, creo que puede, de algún modo, pues filtrar toda esa información y recabar toda esa información y almacenarla vinculándola a ese target de público, ¿no? Claro. Aquí hemos estado intentando, ¿no? En Noma hemos hecho unos experimentos. La idea es que imaginemos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una marca de hamburguesas, que su principal negocio es su forma de venta principal es el takeaway, el envío a domicilio. Bueno, esta hamburguesa le puede gustar, es transversal, le puede gustar a cualquier tipo, a cualquier edad, a cualquier tipo de persona. Lo que estamos estudiando y lo que estamos intentando hacer, y creo que es un espacio donde podríamos buscar esas conexiones, es que la campaña que podamos lanzar digital en TikTok o la campaña que podamos lanzar en Instagram, en función
de la audiencia, de a quien va dirigido. Imagínate, me gustan los Beatles. Pues que podamos adaptar la publicación al estilo musical de los Beatles. O sea, nosotros tenemos la forma de saber aproximada de cuál es el gusto. Ahora, la dificultad es cómo hacemos, cómo lo conectamos musicalmente, ¿no? ¿Qué asociaciones de gustos podríamos hacer con melodías, por ejemplo? Y ese es el reto. Off the record, comentábamos que en imagen lo podríamos hacer por capas, ¿no? Podríamos tener un fondo, un background, unos cielos. En la siguiente capa, por ejemplo, podríamos tener 10 tipos de cielos. En la siguiente capa podríamos tener 20 tipos de árboles. Y en la siguiente capa podríamos tener 60 tipos de pajaritos, ¿no? Entonces, en función de la audiencia, podríamos mezclar distintos backgrounds, con distintos árboles, con distintos pajaritos, hasta al final obtener lo más lo que más le gusta a esa audiencia en la gráfica. ¿Crees que podríamos alcanzar ese grado de personalización con la música? Imagínate 20 tipos de beats mezclados con... ¿Crees que Sin duda. ese experimento Sin sería duda factible? sí, sin duda sí. Y de hecho, te lo propongo aquí. O sea, cuando quieras lo ponemos en marcha, ese experimento. Claro, tened en cuenta que entiendo que debería de ir a la misma velocidad. Ujú. Todo. Tendríamos que elegir una velocidad, pero tendríamos que cambiar los distintos. Pues el bajo va a sonar de una forma, pues el hit-hat pues habrá distintos. Bueno, pues hacia ese punto vamos realmente. Sí. Lo podremos generar nosotros, y esto es mi opinión. O lo podrás generar, y aquí entra otra vez la palabrota IA, y no lo tendremos ni que generar esos conjuntos. Creo que la personalización va por ese punto. Pues vamos a experimentarlo, vamos a ponerlo en funcionamiento. Vamos a mostrárselo a través de nuestras redes sociales al público. Oye, quizás también es el momento de desarrollar una IA que haga eso. Bueno, vamos a ir paso a paso, ¿no? Yo desde aquí te lanzo la propuesta. Tómala, me o déjala. parece una buena idea. Podríamos hacer un experimento con estos anuncios personalizados hasta el extremo, con distintas capas de imagen, con distintas capas de audio, de sonido, de música. Y cambiando de tercio. Vamos a dejar la inteligencia artificial a un lado. Vamos a seguir con las redes sociales. Tú y yo nos conocemos desde los 14 años aproximadamente. Ambos apasionados de la música. Era un momento en el que, bueno, pues no había tantas zonas donde compartir, tantos foros, Y entonces el software musical era, bueno, el que yo utilizaba, que me consta que tú también, era Fruity Loops. Ujú. Fruity Loops 3, hace 14 años aproximadamente. Y nos podíamos comunicar por IRC. Muchos no conoceréis IRC, que era un chat, era una plataforma. O IRCAP también, ¿no? Fue luego. Bien. IRCAP. Messenger, Microsoft Messenger, Live Messenger. Y entonces pasar un track hacia ti, ¿no? O sea, enviarte un track en WAP era impensable, en MP3 pues nos podíamos llevar una tarde fácilmente. Ese era, pues, José y Pegu del 2003 aproximadamente. El presente, las redes sociales. Ahí tú no tenías ningún apoyo realmente en redes sociales, era difícil promoción, más allá de grabarlo en un MP3, en grabarlo en un CD MP3, escucharlo con los amigos en casa, escucharlo mientras jugabais al FIFA o cualquiera de estos. ¿Cuál es la realidad de hoy? ¿Qué oportunidades tienen los artistas con las redes sociales? Artistas que, no Rosalía, no Bad Bunny, sino artistas más de nicho, que producen una música techno, tech house muy concreta,
¿Cómo ves las redes sociales para que puedan darse a conocer? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Cómo ha cambiado desde entonces hasta ahora? ¿Hay más oportunidades ahora, evidentemente? ¿O ahora porque hay más competencia o porque todo el mundo puede acceder? ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te ha funcionado a ti? Bueno, hablando de redes sociales y de cómo lo hago yo, sinceramente lo hago lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Realmente no soy ningún experto en redes. De hecho, creo que me vendría bien incluso unas clases, ¿no? Pero me parece que las redes sociales... O una agencia como Nomad, ¿no? O una agencia. Estaba esperando que lo dijeras. Vale. Realmente yo creo que las redes sociales aportan un plus, ¿no? Un valor bastante importante al sector del músico, del DJ, del artista, bueno, a todo este sector en general. Te abre una ventana y te abre un escaparate al mundo que, oye, de algún modo antes no lo teníamos, ¿no? Antes es cierto que tenía un poco de más exclusividad todo y que tenía un poco de más magia, porque si tú escuchabas algo de algún DJ, de algún artista, de algún cantante, algún músico tal, que actuaba en un sitio y tú habías asistido, tú te quedabas con eso, retenías eso en la mente, ¿no? Uh-huh. Y era como una búsqueda imparable de esa canción, o no sabías cómo rescatarlo. Y no se la querías pasar a nadie también, ¿no? Claro, efectivamente. Y el cambio de formato también, en el ámbito DJ, el cambio de formato donde se soporta la música ha sido importante, en el sentido de que antes un disco de vinilo lo tenía uh-huh. un disc jockey, o el disc jockey que había ido a comprar música, si era en España, pues a Madrid, o si había ido fuera de España, por ejemplo, a Londres, era el que tenía ese disco, ¿no? Y era, digamos que alrededor de ese disc jockey se montaba como esa magia que te estoy contando, ¿no? Se creaba esa magia. Y era como, tío, voy a ver a este tío que pone una música increíble, me encanta su música. A día de hoy, claro, la música está ya tan abierta a todo el mundo, al alcance de todo el mundo, que para que esa magia la adquiera un artista, tiene que hacer otra serie de cosas. Uh-huh. Como, por ejemplo, estar bastante encima de las redes sociales, apostar por una imagen, apostar por un show que te acompañe como DJ y como artista. Ya la música no es lo único que te atrae de ese artista. Entonces, es cierto que te obligan, igual que te ayuda, te obligan a hacer un trabajo extra que no considero que le pertenezca al artista como tal, porque yo realmente, insisto, pertenezco a ese grupo que no maneja las redes sociales como un experto. No sé, o sea, sé sota, caballo y rey, pero sé que hay mucho más. Uh-huh. De hecho, es una forma de impulsar la carrera musical. No obstante, tú tienes un podcast Fundamental uh-huh. De bastante éxito. Es la forma que tú tienes de gestionar un canal de comunicación, porque es el que conoces. Si tuvieses, bueno, pues utilizarás con más soltura el tema de TikTok, o el tema, pues quizá, o sea, te sintieras mejor en ese espacio, pero bueno, el podcast es otra forma de comunicarte digitalmente. Y además sé que tiene mucho éxito. Sé que tiene bastante éxito. Sí, no deja de ser un canal más al que agarrarte y transmitir lo que tú eres, ¿no? Y contar lo que tú eres con música en este caso. Pero sí es cierto que, como yo no he crecido con las redes sociales uh-huh. tipo TikTok o tipo Instagram, tal, no me desenvuelvo con la facilidad que se puede desenvolver un chiquillo en esta época, ¿sabes? Entonces, es cierto que tienen esta gente que vienen pisando fuerte, esta gente más joven, que se están metiendo en el mundo de la música y tal, como que tienen ya adquirido esos conocimientos, esa manera de desenvolverse en el mundo digital, que no tenemos los que no estamos en esa generación. Entonces, ¿y en tu opinión,
crees que tienen más oportunidades los de ahora o crees que tienen más oportunidades ese José de 14 años con la realidad de Internet de ese momento? Pienso que tiene más oportunidades el de ahora. Sí, sin duda. Sin duda, y porque básicamente mi concepto de dónde reside un poco el que algo sea bueno o no tan bueno es un poco en el público. Es decir, si tú estás haciendo una canción o estás haciendo un tema que verdaderamente vale o no vale para que la gente lo demande, y yo no estoy hablando de que la canción sea buena, ni mala, ni regular. Estoy hablando de que para que la gente decida escuchar lo que tú estás haciendo y decida escuchar mucho lo que tú estás haciendo, depende más de la gente que de ti. O sea, tú estás creando un contenido que a priori, según mi manera de entenderlo, es tu forma de expresarte. Partiendo de esa base, si hay personas que están recibiendo tu mensaje y entendiendo tu mensaje, y hay muchos que están entendiendo tu mensaje, oye, se viraliza y trasciende de otra manera. Sí. Y es el público quien decide si eso va o no va. Y para ello, pues si están las redes sociales para ayudarte a que eso se divulgue más y llegue más lejos, oye, pues estupendo y maravilloso. Eso iba. En TikTok, como sabes, la mayoría de publicaciones tienen un track musical. Ese track musical, como la publicación se viralice, es un éxito. Ha pasado, bueno, sigue pasando, y además en muchas de, bueno, casi muchísimos de los tracks que se viralizan, ¿no?, que forman parte de la publicación, son artistas nuevos, o muchos de ellos poco conocidos, o casi, vamos, diría desconocidos. ¿Cómo está influyendo esto en la industria de la música? Porque claro, antes pues solamente teníamos, bueno, cuánto se está escuchando en Spotify, teníamos una serie de listas, mucho antes de eso las radios, 40 principales, etcétera, etcétera. Pero claro, esto de repente ha llegado a la industria musical, se está haciendo contenido para meter fragmentos detrás, te consta que se está haciendo contenido para TikTok donde metemos fragmentos para que se viralice y así se reproduzca en plataformas digitales como Spotify. A mí personalmente no me cuesta, ¿eh? Estoy convencido de que existe y de que no deja de ser otra parte. Tenemos te acabo de dar, creo, una muy buena idea para promocionar un track. Pues mira, no me parece mal. De hecho, deberíamos ponerlo en práctica. Venga, ya tenemos dos cosas, ¿eh? Te puedo decir algo al salir, que realmente no tiene un vínculo directo con las redes sociales, como me estás comentando, pero tiene un vínculo directo con que algo se viralice, ¿no? Y te puedo hablar de mi experiencia en que en alguna que otra ocasión canciones que he producido se han convertido en éxito, y tú analizas los ingredientes que acompañan a ese momento de viralización de un contenido. Y en todas las ocasiones que ha sido música electrónica, digamos que ha girado todo en torno a Ibiza, sí, y a un disc jockey de bastante fama que lo ha pinchado, y a una sala bastante conocida, y a un momento de la sesión en que venía perfectamente al pelo esa canción. Entonces, analizando un poco el éxito de esas canciones, es cierto que coinciden siempre esos ingredientes. Siempre. Parece ser que, como todos sabemos, Ibiza no deja de ser el escaparate y la cuna de la música electrónica a nivel mundial. Entonces, de algún modo, para mí, a mi manera de verlo, creo que el hecho de estar en Ibiza, que un DJ en una sala determinada pinche esa música, abre ya la veda como que todo ese público lo escucha, todo ese público lo graba, todo ese público publica en redes sociales, y todo eso llega a mucha más gente y se viraliza. ¿No es casualidad? No es casualidad, se repite, ahora mismo que me venga a la mente, en 3 ocasiones,
que se han convertido en éxito algunos temas que he hecho. Y buscando un poco el paralelismo con lo que me comentabas, te lo puedo hablar desde mi experiencia en ese entorno. En el de TikTok no te puedo decir nada, puesto que ni tengo TikTok, ni he creado nunca contenido para TikTok, ni se me ha viralizado nunca nada, no por TikTok, sino por las redes en general. Se ha viralizado en vivo y en directo, pero a partir de los parámetros que te he comentado. Bien, pues hablemos del proceso creativo, como artista musical. Cuéntame los procesos creativos, creo que alguna vez lo hemos hablado, pero para que lo sepamos todos. A veces surge rápido y es un pelotazo, a veces te empeña, te encanta o no la puedes volver a escuchar. Hablo de producciones musicales. Cuéntanos el proceso creativo estándar. Por ejemplo, tenemos el honor de la sintonía del podcast que lo has producido. Ahí hubo un proceso corto, porque nos conocemos pues desde hace mucho, pero ¿cuál es el proceso estándar creativo? Si quieres puedes poner el ejemplo de la sintonía de Trends and News. Sí, bueno, me valdría como ejemplo la sintonía del podcast. Al final no dejo de recibir, digamos, una serie de directrices, una serie de norte, ¿no?, a nivel musical, y en base a eso yo analizo lo que me exponías tú, analizo y me pongo a crear sobre la marcha. Ahí es diferente, ¿no?, porque estoy partiendo de algo que como que ya está contextualizado, ya tiene algo de forma, y yo sobre eso, digamos que creo melodía, creo ritmo, creo todo, ¿no? Lo complicado creo que es cuando estás a cero, cuando tú no estás partiendo de nada, sino que vas a construir algo nuevo y no puedes darle ninguna etiqueta, no puedes partir de ninguna etiqueta. Yo no parto de... Sé que hay gente que lo hace, ¿no? Pero yo no parto de una plantilla en la que tú digas, oye, yo siempre utilizo estos elementos de esta manera y con este tipo de sonido. Entonces me haría una plantilla y a lo mejor sería más fácil crear ese contenido, pero no me parece... Me parece que a mí mismo me condicionaría de algún modo ya el trabajar ya encorsetado, ¿no? Trabajar como dentro de una cuadrícula. No me gusta la idea, entonces no he utilizado ese método nunca. Volviendo a cómo creo el contenido y cómo desarrollo toda esta parte, es bastante cambiante, porque no te sabría decir, oye, no, siempre parto desde aquí. No, es que de repente estoy desayunando y se me viene una melodía a la cabeza. Muchos se sentirán identificados, cada uno en su... O sea, seguro que sí. La musa aparece cuando quiere, ¿sabes? Entonces yo no tengo el poder sobre eso. Es más bien, obviamente, habrá cosas que me sugestionen X, ¿no? Y que, pues yo qué sé, pues si he escuchado la alarma del despertador de mi pareja, lo mismo eso, sin querer me está haciendo que se me venga una melodía con la nota final de la melodía del teléfono, yo qué sé, o sea... Puede haber como 20.000 variantes que de algún modo te ayuden a empezar un proceso creativo. Pero es cierto que partiendo de un poco de mi mente, yo inesperadamente me viene una melodía de lo que sea, pues bien de un bajo, o bien de un piano, o bien de un sintetizador, y de repente, oye, a raíz de eso construyo el resto y sale todo así de corrido, ¿sabes? Otras ocasiones en las que, por el simple hecho de ponerme a construir una batería con determinados golpes, me sugestiona a querer crear un bajo. Y sobre la marcha, de forma completamente orgánica, surge ese bajo y empiezo a construir el resto. Y otras veces que por más horas que eches delante del ordenador, porque por cabezonería se te mete en la mente que tienes que currar y que tienes que hacer un tema y que tienes que, como objetivo, tienes marcado que quieres terminar X canciones en este plazo de tiempo,
te sientas ahí y como un martillo pilón empiezas a darle al ordenador como si el ordenador tuviera el secreto. Y el secreto no deja de estar en tu mente, solamente que tu mente no está fluyendo de la manera que tiene que fluir. Entonces, por más horas que le eches y por más horas que te pongas delante del ordenador y por más cabezón que sea, eso no viene. No viene, ¿eh? Y a veces, o sea, te hablo para crear una canción, hay veces que te puedes pegar un mes y no la has acabado y otras que en un día están completamente terminadas. Hay tanta vinculación en distintos ámbitos, todos relacionados con la creatividad, porque claro, si entráramos en tu ordenador, en la carpeta de producción musical, ¿cuántos proyectos podríamos ver sin finalizar? Pues mira, precisamente el otro día abrí un disco duro donde he salvado durante mucho tiempo proyectos y me he encontrado proyectos desde el año 2000. Uh-huh. Y cosas que te entran ganas de rescatar, ¿eh? Claro. O sea, de rescatar y decir, la voy a terminar o voy a hacerla como la versión, pues ¿sabes qué? Que en muchas ocasiones lo he intentado, he rescatado temas de años anteriores, de 2, 3 años hacia atrás, y por más que los quería poner en pie, no salen. Era posible. Y oye, y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada. Y a lo mejor te sigue pareciendo un pedazo de idea y por la parte romántica ese tema a ti te pega el pellizco, pero claro, es que no es el momento, no tienes los recursos, no te fluye, no eres capaz de acabarlo. Y otras cosas salen así, de golpe. Aquí en Nomad, en la agencia Nomad, eso pasa continuamente en los desarrollos de marca. Tenemos el equipo, tiene que desechar muchas ideas iniciales que no encajan, que no llegan a prosperar y se quedan guardadas, para enseñarles, mostrarles y presentarles finalmente la marca final al cliente. Pero en el proceso creativo hay muchas buenas versiones, pero no es la ganadora. Yo no desecharía nunca ideas, ni lo he hecho. Yo las tengo guardadas, ya te digo, desde el año 2000. O sea, a partir del 2000 empecé a producir música y a partir del 2000 empecé a guardar proyectos, ideas y cosas. Algún día le puedo dar forma, no lo sé. Yo estoy seguro que las rescatarás en algún momento. Seguro que hay espacio para ellas. ¿Qué retos crees que estamos finalizando el año? Estamos en diciembre. ¿Qué retos ves para el año que viene o para los próximos años en la producción musical? Y si quieres, en la producción musical y en las marcas, o en la relación de las marcas, como empezábamos. Esa marca que no solamente es gráfica, sino que también tiene una asociación musical. ¿Qué retos ves? Pues yo, más que ver un reto, propongo un reto. Propongo un reto para las marcas. Uh-huh. Interesantísimo. Propongo el reto para las marcas de, al igual que buscas una identidad a nivel, o sea, no tengo ni idea de marketing, pero me voy a... Sí sabes de marketing. Alguna idea tengo, pero bueno, no soy ningún experto. Pienso que al igual que una marca busca una identidad en todos los aspectos, pues ya sea con la forma, ya sea con el color, ya sea con una tipografía, ya sea con una mezcla de elementos y un contexto, ya sea con un sabor, con un olor, con... Bien. Sea de lo que sea, deberían de apostar también por una identidad sonora. Nosotros apostamos siempre por nosotros desde la agencia. Pero ojo, yo no hablo como identidad sonora, yo no hablo de encontrar la canción para esta marca, porque eso al final no deja de ser sencillo. Es decir, si vas para un público y vas a X, seleccionas lo que hablamos antes, ¿no? Coges la canción que está de moda y la sueltas en tu anuncio y al final ya tienes tu publicidad o tu marca vinculada a esa canción vinculada a un público. Yo hablo de apostar por un respaldo sonoro que de algún modo dé identidad a tu producto, de identidad a tu marca. Pero ¿cómo te lo imaginas? ¿Como una melodía comercial? Sí. ¿Te lo imaginas más como una codificación? Me lo imagino como un estilo de música. Me lo imagino como un artista.
Bien. Al final, o sea, no lo estoy imaginando de otra manera, lo enfoco desde el punto de vista artístico. Estamos en un punto de conversación tan interesante que quizás grabamos el capítulo, este es el 0, el capítulo 1 a partir de este momento. Vale, bien. ¿Consideras que debemos, o sea, la agencia Noma en este caso, o cualquier otra agencia, deberíamos de meter obligatoriamente en el brand book, en el manual de marca, obligatoriamente, no, o sea, por defecto, deberíamos de meter la identidad sonora, el jingle, por defecto? Sí. Porque estamos en la era donde nos podemos comunicar. Claro, hay que tener en cuenta que el sonido antes se podía mostrar en cuñas publicitarias o se podía mostrar en televisión. Ya está. No había más formatos. Algunas redes. Ahora tenemos las redes. Por lo tanto, es muy importante meter por defecto. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, y profundizaremos al finalizar el podcast como los pautas. Por eso decía que podemos hacer el capítulo 1. Me parece importantísimo en la era digital, para las campañas publicitarias, para la gestión de los medios digitales, etcétera, etcétera. No sé, entiendo que las redes sociales, igual que reservan una parte de... Es decir, de las posibilidades que te ofrecen a la hora de tú crear ese contenido, de almacenar o subir un contenido para llegar a un público, un parámetro que te permite es la parte sonora. Uh-huh. Yo pienso que cualquier campaña publicitaria o cualquier marca debería de preocuparse de vincular un estilo sonoro a su producto o a su marca. Pues tenemos tarea por hacer, porque de este podcast salió la primera es la personalización exhaustiva y dedicada a la audiencia, y ahora tenemos una tarea que es a ver cómo podemos paquetizar y meter dentro de un brand book la melodía de marca. Me parece extraordinario. Y volviendo a retomar el tema de la inteligencia artificial, uh-huh, habrá, como todo, es decir, habrá clientes que tengan la posibilidad y tengan la capacidad de decir: yo quiero una sonoridad tal, con estos matices y con este contexto sonoro, uh-huh, y quiero que un productor se encargue de hacer esto, uh-huh, siempre con X coste adicional. Bien. Y habrá otras marcas en las que diga: oye, yo no me puedo permitir pagar esto a un productor. ¿Qué tal si tiramos de inteligencia artificial? ¿Y automatizar ese proceso? Por ejemplo. Bien, pues yo creo que podemos terminar aquí. Para mí ha sido un estreno en este formato. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estrenar el podcast. Un honor, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Pues, es un placer tenerte, es un placer. Muchas gracias por la sintonía del podcast. No podía ser de otra manera. Ha quedado espectacular. Me la pongo para ducharme. Y bueno, os esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Esto es Trends and News.